Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos en un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora, Señor, delante de su rostro estamos implorando una vez más su gracia y su misericordia para con nosotros y para con toda su iglesia, Señor. Suplicamos que su Espíritu nos guíe en todo cuanto hemos de vivir, pensar y hacer, de tal manera, Padre, que podamos honrarle y agradarle, ya sea en la intimidad del hogar o en el espacio público donde nos movemos, que siempre seamos, Señor, luz y sal de la tierra, que siempre vivamos delante de su santo rostro. Guarde pues a su pueblo y permita que este día que usted nos regala sea para honrarle y glorificarle. Sea su Espíritu el guardador de nuestros corazones, pero también aquel que lo instruya. Por eso suplicamos, Padre, que nos ayude con su Espíritu Divino a comprender y conocer cada día más de usted a través de las doctrinas que se nos revelan en su santa palabra. Todo esto se lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el bautismo. Cuando tocamos el tema de los sacramentos, hablamos sobre la Santa Cena y dimos este énfasis para conocer y preparar nuestros corazones cuando nos tocaba participar del mismo. Pero ahora hablaremos de este otro sacramento. La Iglesia Evangélica Protestante solo tiene 2 sacramentos y los reconoce como instituidos directamente por nuestro Señor Jesucristo: la Santa Cena y el bautismo. El bautismo es el signo sacramental del nuevo pacto. Es el símbolo que Dios utiliza para sellar su palabra en los escogidos de que están incluidos en el pacto de la gracia. El bautismo significa varias cosas. En primera instancia, es un signo del lavamiento y la remisión de los pecados. También significa que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, sepultados y resucitados juntamente con Cristo, que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro nuestro, que hemos sido adoptados por la familia de Dios y que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. El bautismo fue instituido por Cristo y debe ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El signo externo no transmite automáticamente o por medio de magia las realidades que significa. En realidad, el agua es agua común, no tiene ningún poder regenerador ni nada parecido. Por ejemplo, aunque el bautismo significa la regeneración o el nuevo nacimiento, no transmite automáticamente este nuevo nacimiento. El poder del bautismo no está en el agua, sino en el poder de Dios. La realidad a la que este sacramento apunta puede estar presente antes o después de que el signo del bautismo ha sido dado. En el Antiguo Testamento, el signo de la alianza era la circuncisión. La circuncisión era, entre otras cosas, un signo de fe. En el caso de los adultos, como fue el caso de Abraham, la fe fue previa al signo de la circuncisión. Con los hijos de los creyentes, sin embargo, el signo de la circuncisión les era dado antes que su posesión de la fe, como en el caso de Isaac. Como ustedes saben, los niños recién nacidos eran circuncidados al 8º día, y por lo tanto un niño de 8 días de nacido no tiene una conciencia acerca de lo que significa ese signo. Sin embargo, no por no tener fe, no se le daba el signo y todas las promesas que ello o la realidad que implicaba. Ahora, del mismo modo, en el nuevo pacto, la teología de la Reforma requiere que los adultos convertidos deban ser bautizados después de haber hecho su profesión de fe, mientras que sus hijos reciben el bautismo antes de profesar la fe. El bautismo significa el lavamiento con agua. El mandamiento a bautizar puede ser cumplido por inmersión, aspersión o por ablución. La palabra griega bautizar incluye cualquiera de estas 3 posibilidades. De tal manera que nosotros no entramos en discusiones de si es por inmersión, si es por aspersión o ablución, porque en algún punto se ha convertido tema de debate. No, si no es por inmersión no es eficaz. Nosotros creemos completamente
que la eficacia está en la fórmula de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en el poder de Dios, y no en la forma en cómo se aplique el bautismo, ya que la palabra griega bautizar puede incluir cualquiera de estas tres posibilidades. La validez del bautismo entonces no depende del carácter del ministro que lo administra, ni de la forma en que se realiza el bautismo, y tampoco del carácter de la persona que lo recibe. Si alguien dice, es que a mí me bautizó un pastor evangélico protestante o a mí me bautizaron, me bautizó un sacerdote, o a mí me bautizó cualquiera persona que bautiza, no es quien hace eficaz el bautismo, hermanos. Recuerde que los hombres somos pecadores. Y ya tampoco dijimos que es el elemento del agua ni la forma, entonces que es por inmersión y por eso ya es eficaz. No, eso no está en las Sagradas Escrituras, ni tampoco reside en el carácter de la persona. No es que yo era bueno y por eso fui bautizado. No recae la validez del bautismo ni del carácter del ministro, ni de la forma en que se aplica, ni del carácter de la persona que lo recibe. El bautismo es un signo de la promesa de Dios de salvar a todos quienes creen en Cristo. Como es una promesa de Dios, la validez de esta promesa depende del carácter fiel de nuestro Dios. Él ha prometido y Él ha de cumplir. Como el bautismo es el signo de la promesa de Dios, no debe ser administrado a una persona más de una vez. Ser bautizado más de una vez es poner una sombra de duda sobre la integridad y la sinceridad de la promesa de Dios. Por eso es importante que usted conozca esta doctrina, porque no debe ser bautizado 2 veces. Tenemos muchos problemas porque si usted como evangélico protestante va, por ejemplo, a estas denominaciones de los bautistas o anabautistas, usted va a ser rebautizado. Le van a decir que su bautismo no sirvió, que necesita ser por inmersión, y van a adjudicarle básicamente toda la eficacia a que usted sea bautizado por inmersión. Y mis hermanos, estamos aprendiendo lo que significa doctrinalmente el bautismo y en dónde radica la eficacia. Entonces, usted no debe ser bautizado 2 veces ni buscar ser bautizado 2 veces. Sin duda que quienes han sido bautizados 2 o más veces no intentan poner en duda la integridad de Dios, pero su acción, si la entendemos correctamente, comunicaría dicha duda, porque ¿qué necesidad tendría uno de volverse a bautizar si ya fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo esa profesión de fe? O si usted ya fue bautizado cuando era niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo mismo que los niños en el antiguo pacto cuando recibían el signo antes de haber poseído la fe para creer todo lo que ese signo implicaba. Entonces, mis hermanos, es muy importante. Hay algunos que dicen, pues sí, ese bautismo fue de niño, no sirve porque tú no tenías fe cuando fuiste bautizado. Bueno, entonces pensaríamos también que el signo de la circuncisión tampoco era eficaz porque los niños no tenían fe en ese signo y ese sello que se les comunicaba o se les aplicaba. Mis hermanos, como estamos aprendiendo, en el caso de nosotros, nuestros hijos son incluidos en este pacto de gracia antes de que ellos posean la fe, y el pacto se cumple no porque el niño tenga la conciencia o por el carácter de inocente, no, se cumple porque Dios así lo ha pactado, porque Dios así lo ha prometido, y en ese pacto nos incluyó a nosotros y a nuestros hijos. Por eso, por fe y por obediencia, muchos de nosotros hemos dado este paso de bautizar a nuestros hijos siendo pequeños. Ahora es deber de los padres instruir el corazón de los hijos para que, llegado el momento, ellos hagan su profesión pública de fe y hagan suyo, por conciencia y voluntad propia, pues todos estos beneficios de este pacto. Es el deber de cada uno de los cristianos el recibir este bautismo, mis hermanos. No se trata de un ritual sin ningún contenido, sino de un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo.
Mis hermanos, espero que estas reflexiones estén ayudando, clarificando, porque muchas veces hay padres que podemos tomar a la ligera estos pactos, que cumpliendo más bien en un sentido de costumbre o tradición o un sentido equivocado, como algunos han pensado, ¿verdad? Todavía bajo una doctrina errónea, es que hay que quitarle los cuernitos al niño, es que si se muere el niño y no ha sido bautizado, no va a entrar al cielo. Todas estas cosas erróneas, porque en la Biblia no hay tal cosa. Debemos quitar toda esta paja, todos estos conceptos cerrados y tener una doctrina correcta sobre lo que es el bautismo. Padres de familia, todos aquellos madres de familia que han dado el paso de bautizar a sus hijos siendo pequeños, asumen la responsabilidad de instruirlos, de no descuidar el crecimiento espiritual de sus hijos, para que se cumplan, así también se cumplen todas las promesas de nuestro Dios en plenitud en la vida de nuestros hijos. Mis amados hermanos, espero que ustedes estén tomando con toda seriedad estas doctrinas, las estén conociendo y profundizando en sus vidas, de tal manera que no cometamos errores ante lo que la palabra de Dios nos ha revelado acerca, en este caso, del sacramento del bautismo. Mis hermanos amados, como resumen de este día diremos que el bautismo es el signo sacramental del nuevo pacto. El bautismo tiene múltiples significados. El bautismo fue instituido por Cristo y debe ser administrado con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no transmite automáticamente el nuevo nacimiento. El bautismo puede ser administrado por inmersión, por aspersión o por ablución. La validez del bautismo depende de la integridad de la promesa de Dios y deberá ser administrado a una persona una única vez. Los textos bíblicos para la reflexión de este día: Romanos 4, 11 al 12, Romanos 6, 3 al 4, 1 Corintios 12, 12 al 14, Colosenses 2, 11 al 15, Tito 3, 3 al 7. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que sea de bendición todo lo que estamos aprendiendo. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.